En las tierras donde el invierno nunca retrocede y el viento es tan filoso como una hoja recién forjada, existió un guerrero cuyo nombre fue arrancado de todas las sagas, no porque le faltara valor, ni porque su acero temblara ante la guerra, sino porque su destino fue tan oscuro que ningún poeta quiso dejarlo registrado. Durante generaciones, solo se susurró su historia en noches de tormenta, cuando los truenos podían ocultar el miedo en las voces. Decían que fue un héroe, luego un monstruo, y después algo peor. Un hombre marcado por una maldición que no vino de dioses ni de espíritus, sino de su propia sangre. Un guerrero tan devastador en batalla que su clan entero dependía de él, hasta que un solo acto, una sola noche, destruyó todo lo que había jurado proteger. La aldea quedó en ruinas. Las llamas consumieron casas, recuerdos y futuro, y él, cubierto por la sangre de los suyos, fue condenado a vagar por un mundo que lo rechazaba como si el propio destino lo hubiera abandonado, porque nadie puede huir de aquello que mata, y él había matado a su clan entero, y la maldición caminaba detrás de él. Su nombre fue Einar Thorgautr, aunque en los registros que sobrevivieron aparece solo como el marcado. Nadie supo con certeza si había nacido con la sombra encima o si la oscuridad lo eligió después, pero lo recordaban como un niño con ojos demasiado atentos, como si pudiera ver más lejos que los demás. Creció en un clan que respiraba guerra, donde la gloria se medía por cicatrices y donde la muerte era tan común como el amanecer. Sin embargo, desde joven, Einar destacaba, no por su fuerza, que llegó más tarde, sino por una intensidad callada que lo aislaba incluso entre los suyos. Con el paso de los inviernos se convirtió en el hombre que todos querían a su lado y el que ningún enemigo deseaba enfrentar. Los ancianos decían que los dioses lo habían tocado. Los guerreros aseguraban que su ira era un arma divina. Las mujeres murmuraban que había algo roto dentro de él que ni el tiempo podría reparar. Y entonces ocurrió. La noche que nadie pudo olvidar. La noche en que el fuego consumió la aldea, y Einar emergió entre las llamas, cubierto de sangre que no pertenecía a enemigos. A partir de ese instante, todo cambió. Los pocos sobrevivientes del clan no vieron en él a un hombre, sino a un presagio, un peligro, un castigo enviado por los propios dioses. Y así fue maldito por aquellos que hasta horas antes lo llamaban hermano. Pero antes de seguir, suscríbete al canal. Aquí contamos lo que otros ocultan, los mitos más oscuros, las maldiciones más temidas y las historias vikingas que jamás entraron en las sagas. Si quieres conocer el lado prohibido del norte, estás en el lugar correcto. La noche en que todo comenzó no tenía nada de especial. Era una de esas noches silenciosas en que el viento del fiordo parecía descansar y las sombras se estiraban como animales perezosos entre las casas de madera. Los guerreros del clan celebraban otra victoria. Las fogatas ardían altas, repletas de carne y relatos exagerados. Einar, como siempre, estaba apartado. Nunca le gustaron las fiestas. Decía que el ruido entorpecía la única cosa que realmente importaba en la vida de un guerrero: escuchar sus propios pensamientos antes de que fuera demasiado tarde. Pero esa noche había algo distinto en el aire. Una tensión casi invisible, como si todo el fiordo hubiera contenido la respiración. Einar lo sintió. Sintió como si algo se aproximara, algo sin forma, pero que lo había estado observando durante demasiado tiempo. Salió del salón de festejo el primero. Caminó hasta la casa más alta del poblado, donde el viento golpeaba como martillos. El cielo parecía mayor allí, más abierto, más peligroso. Fue entonces cuando escuchó el primer grito. No era un grito cualquiera, era un grito que parte el alma. Einar corrió sin pensar. La primera casa ya estaba en llamas. La segunda, también. Y la tercera después. El fuego devoraba todo con velocidad sobrenatural, como si hubiera sido alimentado con algo más que madera y aceite. Las llamas bailaban con una agresividad casi consciente, como si buscaran a alguien, como si supieran exactamente por dónde empezar. Cuando Einar atravesó el humo y llegó al centro del poblado, vio lo que nunca olvidaría: sus propios hermanos de batalla atacándose entre sí, sin control, sin razón,
como si estuvieran poseídos por una fuerza invisible. Algunos se golpeaban con hachas empapadas en sangre. Otros mordían, arañaban, aullaban como animales enloquecidos. Había algo en sus ojos, algo muerto, algo vacío. Einar intentó detener a 2 guerreros, pero ellos se abalanzaron como bestias. No tuvo elección. Los mató, luego a 3 más, luego a 5. Golpe tras golpe, comprendió que sus enemigos eran siempre los suyos, amigos, compañeros, hombres que habían luchado a su lado por años. Algo terrible controlaba al clan esa noche. Einar mató hasta que los brazos le dolieran. Mató hasta que el fuego le quemara la piel del rostro. Mató hasta perder la noción del tiempo. Cuando por fin se detuvo, el silencio fue tan repentino que pareció un castigo. El cielo estaba completamente rojo por las llamas, y el suelo, cubierto de cuerpos. Cuerpos que conocía, cuerpos que amaba. Einar cayó de rodillas, sintiendo el dolor atravesar su carne como un hierro al rojo vivo. No quiso aquello, nunca lo quiso, pero fue el único que permaneció consciente, el único que no sucumbió a la locura, y por eso, el único sobreviviente. Cuando el fuego comenzó a menguar, los pocos que quedaron surgieron de las sombras, mujeres, ancianos y algunos niños escondidos detrás de piedras y troncos. Primero vieron el fuego, luego los cuerpos, y por último, vieron a Einar, cubierto de sangre, con el hacha aún goteando, con los ojos vacíos, como si hubiera perdido la humanidad. No vieron al hombre que había luchado por salvarlos. Vieron solo al verdugo de su propio clan, el monstruo, el asesino. Y fue allí, frente a las llamas que lo consumieron todo, que la maldición comenzó, no con un hechizo, sino con una mirada colectiva. Los sobrevivientes lo señalaron con miedo, con odio, con la convicción de que ningún ser humano habría hecho aquello sin estar tocado por la oscuridad. Einar intentó explicar. Habló del fuego extraño, de la locura en los ojos de los guerreros, del modo en que las llamas parecían tener vida propia. Pero nadie escuchó, nadie quiso escuchar. Esa noche, el clan decidió, Einar no era una víctima, era la causa, era el propio mal. Y así, aún cubierto de sangre reseca, oyó las palabras que lo perseguirían para siempre. Maldito, marcado, maldito por los dioses y por tu propia sangre. Y lo expulsaron, no como a un hombre, sino como a una criatura maldita. Einar caminó sin rumbo durante horas, sin sentir el frío que mordía su piel, ni la nieve que se acumulaba sobre sus hombros. La voz del clan resonaba en su cabeza como un eco interminable. Maldito, marcado, traidor de su propia sangre. No sabía qué dolía más, la acusación o la certeza de que, a ojos de todos, jamás podría limpiar su nombre. La noche lo engulló mientras avanzaba hacia el bosque. Ese bosque que los antiguos temían, que los niños no se atrevían a mirar y que los ancianos evitaban nombrar. Hombres contaban que allí vivían sombras que conocían el nombre de cada guerrero del norte y que la nieve se negaba a tocar el suelo en ciertos lugares. Tal vez fuera por eso que Einar entró. No tenía ya nada que perder. La oscuridad entre los árboles era asfixiante. El silencio, aún peor. Ningún animal se movía. Ningún viento sacudía las hojas. Era como si el bosque aguardara su llegada. Observaba, respiraba con él. Y fue ahí, en la primera curva del camino, donde Einar lo sintió. La presencia. No tenía forma, no tenía peso, pero era real. Una sensación de ser observado por ojos que no pertenecían a criatura alguna de este mundo. Einar sujetó el hacha con fuerza, pero las manos le temblaban. No por miedo a lo que podría ver, sino por lo que aquella entidad podría descubrir en él. Sangre, culpa, el peso de ser el último superviviente. Intentó avanzar, pero el aire se volvió más denso. Una niebla roja comenzó a formarse entre los árboles, lenta, espesa, moviéndose como humo vivo. Era el mismo color que había teñido el cielo antes, la misma que flotaba sobre las llamas del clan, la misma que ahora surgía frente a él como presagio. Einar dio un paso atrás, y la niebla dio un paso al frente. Entonces oyó el primer sonido, un susurro arrastrado, como si las raíces del bosque hablaran directamente en su oído. Tu sangre, recuerda.
Einar sintió el corazón helarse. Eso no era de este mundo. El susurro se repitió, más claro, más profundo, como si viniera desde el interior de la tierra. Tu clan no cayó por tu mano. Se quedó paralizado. ¿Qué quería decir aquello? La niebla avanzó, serpenteando alrededor de sus pies como dedos que probaban su fuerza. Einar trató de no retroceder, pero la verdad es que cada fibra de su cuerpo quería huir. La presencia se aproximaba lentamente, evaluándolo, como un juez silencioso, y de pronto vio visiones, fragmentos, sombras de lo que había ocurrido esa noche. Los guerreros enloqueciendo sin motivo, los ojos volviéndose negros, las llamas encendiéndose solas, creciendo como si tuvieran vida, la rabia que tomó al poblado como una tormenta invisible. Einar cayó de rodillas cuando las imágenes invadieron su mente, y entre ellas, un rostro, el rostro de una anciana, con marcas tribales en la piel, sosteniendo un bastón de raíces negras. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su voz resonó dentro de la visión. El clan quiso más poder, y pagó el precio. Cuando la visión se quebró, Einar jadeaba, con la nieve alrededor ya manchada por la sangre que le brotaba de la nariz. No era sueño, no era delirio, era revelación. Su clan no había sido atacado, no había sido invadido, había sido consumido por algo que ellos mismos invocaron, una maldición antigua, un pacto roto, algo que jamás debió haberse acordado. Pero ¿por qué él había sobrevivido? ¿Por qué solo él? Como si oyera su pensamiento, la presencia murmuró: el último siempre debe cargar la culpa. Einar apretó los puños con fuerza. No era culpa, era castigo. La maldición no fue lanzada por los supervivientes, sino por el propio pacto que su clan había hecho y quebrado. Él no era culpable, era el elegido para sufrir, el receptáculo final. Mientras la niebla empezaba a disiparse, la presencia dejó sus últimas palabras, tan profundas y gélidas que congelaron su respiración. Si deseas romper la maldición, tendrás que enfrentar la verdad de tu sangre. Y todo quedó en silencio. Einar quedó solo, y por primera vez sintió que su maldición tenía un propósito terrible. Einar permaneció arrodillado en la nieve durante largos minutos, respirando como si hubiera corrido días. La presencia había desaparecido, pero su voz aún retumbaba en su cráneo. No era un eco cualquiera, era una marca, como si aquellas palabras hubieran quedado grabadas a fuego en su mente. Si deseas romper la maldición, tendrás que enfrentar la verdad de tu sangre. Pero, ¿qué significaba realmente esa frase? ¿Qué podía guardarse en la sangre de su clan que justificara tanta destrucción? Temblando, se incorporó y empezó a adentrarse más en el bosque. No sabía qué buscaba exactamente. Una señal, un resto de visión, un vestigio de la entidad. Pero algo dentro le decía que la maldición no terminaría mientras él huyera. Cada paso sonaba casi sagrado, como si entrara en tierras que ningún hombre debería pisar. Árboles antiguos formaban un corredor torcido y silencioso, sus troncos oscuros marcados por cortes tan viejos que parecían cicatrices abiertas. Einar rozó uno de ellos. Madera fría, grietas profundas, runas, borradas, pero aún reconocibles. Conocía esos signos. Eran runas de invocación, runas prohibidas, usadas solo por clanes antiguos para pactos que no podían romperse sin un precio terrible. El corazón de Einar se apretó. Su gente sabía eso. Alguien de su clan había tallado esas runas. Alguien había traído la maldición a casa. Más adelante encontró más símbolos, formando un círculo imperfecto alrededor de una clareira cubierta de nieve oscura. Una nieve que no brillaba, que no reflejaba la luz. El color parecía gris mezclado con sangre seca. Allí, el silencio era tan pesado que parecía que el aire se negaba a entrar en los pulmones. En el centro de la clareira había algo enterrado, un montículo circular, como si alguien hubiera escondido algo con prisa. Einar se arrodilló y empezó a cavar con las manos desnudas, sintiendo los dedos arder por el hielo. Cuanto más cavaba, más palpaba el peso de la maldición pulular en su espalda, como si el bosque observara cada movimiento. Finalmente tocó madera. Una caja antigua,
atada con cuerdas rotas y marcada con runas semejantes. Temblando, Einar la sacó. Al alzar la tapa, la visión lo golpeó con fuerza. Pequeñas máscaras de madera hechas para niños, peines manchados de sangre, fragmentos de muñecas rotas, un sonajero infantil manchado, restos de trajes rituales, objetos de niños del clan, guardados allí como ofrendas, como pago. Einar sintió un escalofrío recorrer la columna. Eso no era solo un rito, era un pacto con sangre joven, un pacto hecho con los inocentes del clan para garantizar victorias, riqueza y protección. Ahora tenía sentido. Durante generaciones, su clan nunca perdió una guerra, nunca padeció plagas, nunca pasó hambre. Todo eso tenía un precio abonado con niños enterrados en la nieve, justo allí, en ese bosque olvidado. Y entonces vio la última cosa dentro de la caja. Un pequeño casco de guerra infantil partido por la mitad. Lo reconoció. Había pertenecido a su hermano menor, muerto años antes en circunstancias nunca explicadas. Los ancianos decían que se había perdido en el bosque. La verdad estaba ante sus ojos. Su propio hermano había sido sacrificado. Einar sintió que el mundo daba vueltas. La furia brotó en su alma como un animal desesperado. No fue maldecido por haber matado a su clan. Estaba marcado por un pacto antiguo en el que su familia entera, sus padres, sus abuelos, sus ancestros, participó. La presencia había dicho: tu sangre, recuerda. Ahora lo entendía. La maldición no vino de lo que él hizo, vino de lo que su clan hizo antes que él. Las muertes de esa noche, la locura, el fuego, no fueron obra de enemigos, ni su culpa. La entidad cobró lo que era suyo, y cobró consumiendo a todos los que llevaban la línea del pacto. Todos, menos uno, el último, el superviviente, el heredero de la culpa, el recipiente final de la maldición. Einar apretó los dientes. Su respiración se volvió áspera. El bosque vibraba, como si esperara su reacción. Ahora conocía la verdad, pero faltaba la decisión. Seguir cargando la maldición o romper el pacto por completo. Y para eso tendría que enfrentarse a lo que su clan despertó. La entidad, el espíritu sin nombre, la fuerza que vivía en el bosque rojo. Einar se puso de pie lentamente, sosteniendo el pequeño casco infantil contra el pecho, y murmuró: si esta maldición nació en mi sangre será rota. Einar permaneció largo rato inmóvil en la clareira, sosteniendo el casco que quedaba de su hermano. La nieve congelada le quemaba los dedos, pero el dolor físico era irrelevante frente a lo que se agitaba dentro de él. La caja enterrada no era solo un depósito de objetos perdidos, era un altar creado para alimentar algo que jamás debió despertarse. Alzó la vista con lentitud. La niebla roja volvía. Al principio parecía humo disperso entre los árboles, pero al acercarse se espesaba. Se volvía más viva, ondulando como un animal que despierta. Einar no retrocedió. Por primera vez se mantuvo firme y miró a la entidad sin huir. La niebla se detuvo a pocos metros, y entonces se abrió, como dando paso a algo que no necesita forma para existir. Un sonido arrastrado recorrió la clareira. No era viento ni voz humana, era algo vegetal, como raíces arañando piedra, como troncos antiguos moviéndose bajo la tierra. Einar apretó el hacha. Sintió que estaba frente a lo que destruyó su clan, y a la vez frente a la única testigo que podría darle respuestas. La voz surgió de nuevo, no de un solo punto, sino de todos los árboles a la vez. Tu sangre me pertenece. Einar no respondió. Sus ojos ardían de rabia. Pero la presencia continuó. Tu clan buscó poder, y yo escuché su llamado. Los árboles comenzaron a crujir, como huesos siendo torcidos. Algo se movía bajo la nieve, creando montículos que parecían cuerpos enterrados intentando salir. Trajeron a sus hijos, trajeron su inocencia, trajeron su futuro. El aire se volvió más denso. Las visiones volvieron en destellos. Niños llevados en la madrugada, ancianos cantando con voz quebrada. El rostro del hermano de Einar siendo arrastrado. La misma niebla roja descendiendo como un velo. Apretó los dientes hasta sentir sabor a sangre. La entidad se aproximó.
su forma turbia vibrando como compuesta por recuerdos distorsionados. Tu clan rompió el pacto cuando dejó de entregar lo que prometió. Un silencio terrible siguió. Einar entendió. Los ancianos habían dejado de sacrificar niños. Rompieron el acuerdo. Intentaron engañar a la entidad. Y ella respondió con furia. Consumo lo que es mío. Einar avanzó un paso. Un solo paso, pero cargado con todo lo que era. Yo no hice ese pacto, rugió con la voz quebrada. Yo no entregué a nadie. Mi hermano murió por culpa suya. La niebla vibró como si recibiera un golpe. Torció su forma en el aire. Tu sangre es su sangre. Einar sintió la maldición latir en sus costillas. La entidad tenía razón. Todo estaba entrelazado. Entonces alzó el hacha, no como un hombre que lucha contra un dios, sino como alguien que ya no tenía nada que perder. Si quieres mi sangre, tendrás que tomarla con tus propias manos, dijo. La niebla rugió. Sí, rugió, como si el bosque entero gimiera, y la tierra se abrió. Del suelo congelado emergieron raíces negras, tan gruesas como serpientes, con puntas afiladas, manchadas con algo que parecía sangre seca. Se movieron hacia Einar como tentáculos vivos, chasqueando en el aire. Einar saltó hacia atrás, esquivando la primera acometida. Otra raíz surgió tras él y le rasgó el hombro. El dolor fue brutal, pero familiar. Ya había sentido peores golpes en guerra. Giró el hacha y cortó la raíz. El corte liberó una niebla negra que olía a madera muerta y ruina. Las demás raíces retrocedieron un segundo, y luego avanzaron todas al mismo tiempo. Einar luchó como si enfrentara un ejército. Cada golpe fue preciso, brutal, cargado con la furia acumulada desde la noche del clan. Cortaba, pisaba, esquivaba, desgarraba la niebla con su acero, pero la entidad no intentaba matarlo. Lo estaba probando. Las runas alrededor de la clareira comenzaron a brillar en rojo profundo, como brasas vivas. El viento se intensificó, formando remolinos que arrastraban nieve y polvo. El bosque parecía vivo, pulsante, respirando a través de la entidad. Y entonces, después de minutos que parecieron horas, todo cesó. Las raíces volvieron al suelo. La niebla retrocedió. Las runas se apagaron. Finalmente la entidad habló una última vez. Eres digno de enfrentar la verdad final. El aire se alivió. La presencia desapareció. Einar, ensangrentado, exhausto, pero vivo, comprendió que aquello no había sido una batalla, había sido un juicio, y él había sobrevivido. Einar quedó inmóvil en el centro de la clareira, respirando como si cada inhalación le hubiera sido arrancada. Los brazos le ardían, el hombro sangraba, el hacha apenas se mantenía en su mano. Pero pese al dolor, había una claridad nueva en sus ojos. La certeza de que la entidad no lo había matado, porque la necesitaba vivo. La niebla roja se recogió en los bordes del bosque, marcando un círculo invisible a su alrededor. Cuando el silencio volvió a hacerse denso, los árboles murmuraron de nuevo, no con voz humana, no con viento, con memorias. Una luz pálida surgió sobre la nieve, azulada, y la visión comenzó. Primero mostró a su clan muchos años atrás, cuando aún eran pobres, cuando la aldea temblaba al viento. Los niños lloraban de hambre, y los ancianos contaban la ración como soldados cuentan flechas antes de una batalla perdida. Entonces apareció una mujer en el centro de la visión, la anciana que Einar había visto antes. La sacerdotisa olvidada. Se llamaba Sigrun. Sigrun, la voz del bosque. Ella se acercó a los ancianos con un bastón retorcido y una mirada que atravesaba cualquier resistencia. El clan estaba desesperado, y la presencia oyó ese desespero, no por compasión, sino por oportunidad. Las imágenes se aceleraron. Sigrun guió al clan hasta la clareira donde ahora estaba Einar. Allí, ante las runas antiguas, les presentó el pacto: prosperidad por sangre joven. Los ancianos vacilaron, pero no por mucho tiempo. La hambre tomó la decisión por ellos. Einar observó, horrorizado, el primer ritual. Las cadenas, los niños atados con tiras de cuero, los ancianos inclinándose a pedir victoria para los próximos inviernos. La entidad apareció como una sombra densa, sin rostro. No necesitaba rostro, la voz bastaba. El pacto se selló esa noche, y la sangre infantil alimentó al bosque.
Las conquistas llegaron rápido, vecinos cayeron, tierras fueron tomadas. El nombre del clan creció, porque sus niños menguaban. Einar apretó los puños hasta que le crujieron los huesos. Reconoció rostros, sus tíos, su abuelo, sus padres aún jóvenes, todos arrodillados ante la entidad. La visión cambió. Mostraba los años siguientes, cada vez más victoriosos y cada vez más cargados de culpa. El clan comenzó a ocultar los ritos, a esconder cadáveres, a inventar historias para justificar desapariciones. Y llegó el golpe mayor. Vio a su propio hermano siendo llevado, pequeño, inocente, con ojos abiertos de miedo. Su madre llorando, su padre sujetándola para impedir que corriera tras él. Einar cayó de rodillas, sintió la garganta cerrarse. La visión continuó. Su hermano fue dejado en la clareira. Sigrun murmuró palabras en lengua antigua. La entidad descendió como humo. La nieve se derritió al tocar el ritual. Y entonces, el cuerpo del niño desapareció, consumido, sin restos, sin sepultura. Einar sintió algo romperse para siempre, una parte que nunca recuperaría. Pero la visión no terminó. También mostró el fin del pacto. Después de décadas de prosperidad, el clan temió que la entidad pidiera cada vez más. Temieron que sus propios hijos fueran tomados sin freno. Temieron que el hambre espiritual no tuviera fin. Los ancianos decidieron ocultar los ritos. Dejaron de entregar niños. Mintieron a la entidad. Intentaron engañar a aquello que no puede ser engañado. Y la niebla roja vino como venganza. La locura se apoderó de los guerreros. Las llamas brotaron por sí solas. El clan fue consumido. Y en el centro de la destrucción, Einar. No porque fuera culpable, sino porque era descendiente directo, la última raíz de la línea marcada. La presencia habló, esta vez más nítida. Eres la última raíz del árbol que me juró obediencia. Einar alzó la vista, lágrimas surcando su rostro. Mi familia, mis ancestros, pagaron un precio que yo nunca elegí. La entidad respondió, la maldición no recae sobre quien elige, sino sobre quien pertenece. Einar apretó la mandíbula. ¿Qué quieres de mí? El bosque quedó en silencio. La niebla avanzó un poco, como rozándole el rostro. Quiero lo que todos me deben. Un último sacrificio. Einar sintió un escalofrío recorrer la columna. Un último sacrificio. Para romper la maldición. Para romper el ciclo. Pero no estaba claro qué o quién exigía la entidad. Y entonces, con todas las ramas crujiendo a la vez, la presencia sentenció, trae la sangre del traidor, y la maldición será rota. El traidor. ¿Quién podía traicionar a un clan muerto? La palabra resonó como un hachazo rompiendo hielo. Einar palideció. Su pecho subió y bajó con respiraciones cortas y violentas. Solo una pregunta ardía en su mente. ¿Quién puede traicionar a un clan muerto? La entidad no respondió. Solo se disolvió en la niebla, dejándolo solo con el peso de la revelación. El bosque volvió a un silencio absoluto. Ese silencio que precede a la muerte o a un cambio irreversible. Einar apretó el hacha. La palma estaba llena de sangre seca. Miró el pequeño casco infantil en su otra mano, el último vestigio de su hermano. Y entonces comprendió. El traidor no era un superviviente, no era alguien oculto. No era un anciano fugitivo, era alguien que aún estaba allí, él mismo. Un nudo se formó en su garganta. El aire pareció volverse demasiado denso para respirar. Él era el traidor, no por elección, no por acción, sino por existencia. La aurora se filtraba lento entre los árboles, lanzando una luz pálida y gris sobre la clareira. La nieve reflejaba ese brillo, creando un contraste enfermo con las huellas de sangre en el suelo. Einar sintió la maldición palpitar en sus venas, no como dolor, sino como certeza. La presencia quería su vida, solo su vida. La última raíz del pacto, el último heredero de la línea que alimentó al bosque por generaciones. Si él moría, el ciclo se rompería, la entidad perdería su dominio, y ningún otro inocente sería devorado por la maldición. Einar respiró hondo. Nunca temió a la muerte, pero no imaginó tener que enfrentarse a su propia alma antes de morir.
Sin embargo, algo lo hizo titubear, algo que no esperaba ver. La niebla volvió, pero diferente. No llegó como amenaza, ni como enemiga. Traía consigo algo. Una figura tomó forma en su seno. Pequeña, de hombros estrechos, de pasos ligeros. El corazón de Einar se detuvo. Era un niño, ojos claros, cabello desordenado, una pequeña herida en la ceja, las mismas facciones que veía en sus sueños. Su hermano, no como espectro violento, ni como sombra deformada, era él, tal como era el día en que desapareció. Einar dio un paso tembloroso adelante. El niño inclinó la cabeza. La niebla alrededor de él latía con luz roja. Y entonces habló con voz suave, casi humana. No tienes que morir. Einar vaciló, pero la entidad dijo que... La entidad solo quiere el final, no el sacrificio. Esas palabras cayeron como un rayo. ¿Qué quieres decir?, murmuró Einar. El niño dio un paso más. No te odia, no te culpa. Fuiste el único que luchó. Einar sintió algo quebrarse dentro suyo. Algo que sostuvo desde la primera visión de los cuerpos del clan aquella noche maldita. Su hermano levantó la mano. El traidor no eres tú, es el pacto. La niebla empezó a girar con violencia, como un huracán silencioso. Los árboles se inclinaban, crujían bajo un peso invisible. Las runas de la clareira volvieron a brillar, ahora en rojo y negro. La presencia reaccionaba, resistía, se enfurecía. Einar comprendió. La entidad era poderosa, pero estaba atada a las reglas del pacto. Y el pacto tenía una debilidad, el objeto que lo selló. Einar miró la caja de madera, las máscaras, los fragmentos, el casco de su hermano. Eso era todo. El objeto que lo inició todo debía ser destruido. La voz del niño resonó otra vez. Rompe lo que nos esclavizó. Einar agarró el casco infantil con ambas manos. Era frágil, ligero. Imposible que algo tan pequeño hubiera sellado un trato monstruoso. La niebla rugió. Las raíces volvieron a salir del suelo. La presencia luchó por impedirlo. Einar alzó el casco. Los árboles temblaron. El viento sopló con odio. El hielo crujió. Y con un grito que acumuló todo el dolor, la furia y el amor que aún le quedaba, Einar partió el casco contra una piedra. La madera estalló. Las runas se incendiaron. La caja entera prendió fuego, aún bajo la nieve. La niebla bramó. Sí, bramó, como si perdiera parte de sí misma. La entidad se disolvió en fragmentos rojos que flotaron en el aire antes de desaparecer con el viento del fiordo. El pacto había muerto. Einar cayó de rodillas, exhausto, sangrando, vivo. La luz volvió a tomar forma. Su hermano sonrió, triste, pero libre. Gracias. Y desapareció, dejando a Einar solo, pero sin la maldición, sin el peso, sin la oscuridad. La nieve cayó tranquila por primera vez en décadas. Einar, el marcado, ya no estaba marcado. Era el último superviviente y el último libertador de su clan.